Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio más de Malviajados. En esta ocasión, ¿qué onda con el sujeto? Nos acompaña el doctor Alfonso Villa, un gran amigo, fue uno de mis grandes profesores, aunque te conocí a media carrera, pero tuve la suerte de que fueras mi asesor o mi coordinador de carrera. Y excelentes recuerdos que tengo contigo. Y eres el primer invitado de la facultad que nos acompaña y con un tema muy interesante que es el sujeto, porque constantemente escuchamos que el sujeto aquel y el sujeto el otro, ¿no? Y si nos vamos a lo común, diríamos que el sujeto es algo que está atado a otra cosa, ¿no? Que está sujeto, que está detenido, que está agarrado. En tu opinión, es normal, es sano creer que el sujeto es una persona que está atada a algo o es simplemente es un error de que las palabras suenan similares y por eso tendemos a creer que un sujeto es alguien que está atado, o en realidad sí, hablar de un sujeto es hablar de un ser que está atado a algo. Bueno, antes que nada, de reconocer y de alabar el esfuerzo que tú estás haciendo con la filosofía, porque luego los que nos dedicamos a esta parte de la filosofía como demasiado institucionalizada, nos olvidamos Gracias, qué bueno. y muy agradecido de que me invites. Bueno, yendo al asunto del sujeto, es un tema interesantísimo. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Digamos, me preocupa en sentido, pues, un poco filosófico, que ciertas palabras, cierto vocabulario que se ha vuelto normal en el uso cotidiano, ¿no? En el uso de todos los días, cierto vocabulario como el de sujeto, por ejemplo, ¿no? Que se diga que el ser humano es un sujeto, ¿no? Sí. Que el hombre, la mujer, somos sujetos. Sí, porque yo escucho que dicen, bueno, en mis tiempos decíamos la persona aquel, el chavo, la chava, pero de repente empecé a escuchar una modita de pues, el sujeto a tal, ¿no? El sujeto ese. Entonces yo dije, bueno, ¿realmente sabrán cómo están usando el término? ¿O en realidad ya están siendo conscientes de que el sujeto es un tema que se debe de debatir? Claro. Entonces, en tu opinión, ¿qué es un sujeto? Es que fíjate. La edad moderna se caracteriza por el rompimiento con el poder del Papa, con el poder del Vaticano sobre la Europa media, ¿no? Lo que llamamos Edad Media. Con el rompimiento de René Descartes de Cogito ergo sum, no pienso, por lo tanto existo, dio a entender que yo no necesito la existencia de un Dios para poder justificar y demostrar que existo. Sí. Me basta mi propio pensamiento para demostrar mi existencia. ¿Eso nos vuelve sujetos o éramos sujetos antes del código? Es que fíjate que lo interesante ahí es que la responsabilidad ya no recae en un Dios. exactamente. Ya recae en el sujeto, es el sujeto responsable. Claro, es que ese es el punto, fíjate, porque el engrandecimiento del concepto de sujeto está muy ligado con el engrandecimiento de la responsabilidad. Claro. Que uno tiene que asumir. Y es que mucha gente confunde culpa con responsabilidad. Yo en clase les digo que el primer paso para madurar es aprender a perdonar. Y muchos me dicen, no, ¿cómo voy a perdonar si esta persona me hizo? Es que perdonar no es disculpar. Sigue siendo culpable, sí. pero el responsable me va a tocar hacer a mí, porque aunque no tenga yo la culpa, tengo que hacerme responsable de reparar el daño que el otro hizo, porque si no, no lo va a hacer. Entonces, quiere decir que en la Edad Media el concepto era culpa. Y en la edad moderna es sustituido por el concepto responsabilidad. De responsabilidad y por lo tanto por el concepto de sujeto. Yo soy capaz de sujetar, de hacer. Y entonces, claro, y ahí es donde el ser humano va transitando de ser hijo de Dios y de ser siervo, en donde depende de otros, a ser un sujeto donde depende de su propia libertad y de su propia responsabilidad. Pero esta responsabilidad deviene de su propia madurez, deviene de una construcción social, porque al momento que quito a Dios de la ecuación, entonces, ¿quién me hace responsable de mis actos? Es que fíjate que allí, digamos, nuestra identidad como humanos
en Claro. tanto que me sujeto a ciertas normas, normas creadas por el mismo humano, Claro. normas subjetivas. Entonces la palabra sujeto no solo está relacionado con esto de atarse a algo, sino también con la subjetividad. Soy sujeto en tanto que dejo de ser un objeto creado por un Dios a ser un sujeto construido por mí mismo. Así es. Entonces cuando la gente usa la palabra sujeto no se está dando cuenta, pero está usando el término correcto. Sí. Entonces no Sí, es sí. persona, no es el fulano aquel, es el sujeto. Y entendemos por sujeto una persona entonces que entiende que hay normas, que se ata a ellas y que por lo tanto esto implica una madurez. Sí. Porque implica un Sí, sí. compromiso, porque el compromiso es cuando yo decido voluntariamente hacer sacrificios en virtud de algo superior. Entonces yo me vuelvo sujeto cuando decido sacrificar mi individualidad en virtud de atarme a cumplimiento de unas normas y espero que los demás hagan lo mismo. Entonces el sujeto es un término moderno. ¿Por qué entonces es tan difícil encontrar sujetos o aceptar que somos sujetos? Es que fíjate que ahí has mencionado ahorita otros dos conceptos que yo creo que en los que digamos la familia de la que provengo y tal y tal y tal. Y la época, por lo tanto, uno no vale como individuo en la Pero Edad sigue Media. siendo sujeto porque está sujeto a la tradición de la historia, Sí. a la tradición del apellido o a la obligación de ciertos apellidos. Sí, pero, somos sujetos a ello. pero la Edad Media no destaca la parte, la dimensión, digamos, de sujeto del Porque incluso individuo. el Papa decidía quién iba a ser rey. Claro. Entonces realmente sin darnos cuenta, la gente de esa época estaba sujeta, pero a otro humano. Sí. Un humano sujetando a los demás. ¿Ha cambiado eso? Porque yo veo todavía muchos que entienden las reglas del juego y sujetan a los demás. Es que allí hay otro concepto que ya has mencionado varias veces, que tampoco hay que pasar por alto, que es el concepto. O sea, tiene que, digamos, uno tiene que introyectar, tiene que entender que esas normas están al propio servicio. Y luego también hay que ser crítico frente a esas normas cuando esas normas no están al propio servicio. Pero no desde mi egoísmo, no desde mi inmadurez, sino desde el mejoramiento, el desarrollo de la subjetividad. En otras palabras, es cierto que yo me sujeto a las normas, pero estoy esperando que los demás se sujeten a las mismas. Claro. Y estoy esperando que todos, así como yo intento hacerme responsable de mí, los demás sujetos se hagan responsables de ellos mismos. Sí. Entonces podríamos estar en una ciudad donde haya unos que sean sujetos, que entiendan esto, y otros que no. Pues es que de hecho la sociedad así es. Principios. Entonces yo he visto personas que en su afán de llevar los valores al nivel de virtud terminan pervirtiéndolos porque al no tener un principio no lo saben interpretar. Hay personas que pueden serle fieles a malas causas o a causas negativas, o hay personas que pueden decir es que la verdad es un valor y rayar en la franqueza y llegar a ofender o molestar porque faltan esos principios. Entonces las normas y los valores también son sujetos de otros principios que les den una dirección. Entonces el ser humano, aunque nazca humano, tiene que convertirse en un sujeto para poder convivir en una sociedad, pero sin renunciar a su individualidad. Esto genera conflicto, porque yo debo de buscar un espacio para ser yo, único, distinto, individual, en una sociedad que me reprime. Freud decía que el ser humano tiene que aceptar su represión. Tenemos que hacer... No hay que acabar con la represión, porque si así, reprimiéndonos como estamos, imagínate cómo sería un mundo sin represión. Pero yo me tengo que sujetar por mi propia voluntad a esas represiones, ¿correcto? ¿En qué momento la educación, la familia, la religión, quién se encarga de volver sujeto al humano? ¿O es un camino que cada quien hace? Yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que van abonando. Una cuestión de suerte porque al ser polifactorial no hay tanto control, entonces hay mucha variabilidad, entonces el sujeto puede o no puede darse. Sabemos que hay personas que no llegan a la madurez y aún así se sujetan a ciertas normas, no por decisión sino por obligación o por miedo. Ambos son sujetos del mismo valor o podemos hablar de algo como dignidad del sujeto o cualquier sujeto es igualmente digno.
Mira, yo creo que ahí también hay varios planos en los que hay que acercarnos al sujeto, o sea, al ser humano entendido como sujeto. Uno de ellos es, por ejemplo, el ámbito jurídico. O sea, la ley establece muy bien cuáles son los términos en los que un ser humano es tenido como sujeto de derechos y Es obligaciones. correcto. Ciencias biológicas nace siendo humano. Mejor para el derecho, tus derechos humanos, pero para la filosofía, no cualquiera es humano, ¿cierto? No cualquiera. Entonces, desde el ámbito de la filosofía, ¿debemos los filósofos encargarnos solo de criticar esto, solo de estudiar al sujeto? ¿O tenemos un compromiso? Porque yo creo que cuando tú tienes ignorancia, eres libre de cualquier responsabilidad, como decía Platón o Aristóteles. No recuerdo cuál de los dos manejaba la idea de que el que se equivoca por ignorante hay que perdonarlo. Pero cuando un filósofo entiende esto, no tiene un compromiso social de ir a ayudar a la gente a volverse un sujeto de sí mismo, a recuperar su subjetividad, a decirle al mundo, yo tendré un nombre, tendré un apellido, pero aparte de todo eso, yo soy yo. ¿No? ¿Cómo ve? Sí, yo creo que los filósofos y las filósofas sí tienen un papel muy importante en la sociedad, porque les toca poner la mirada en una dimensión en la que... No voy a decir que todos, pero conozco muchos psicólogos que en lugar de hacer al sujeto responsable y volverlo un sujeto, lo victimiza, es culpa de los demás, te prometen todo va a estar bien, tú no te preocupes. Entonces sí podemos considerar que hay ciertas disciplinas cognitivas o epistémicas que nos alejan de aceptar nuestra subjetividad, ¿correcto? Mira, yo creo que inclusive vivimos una época en la que siendo individuos y siendo sujetos, estamos como siempre buscando evadirlo. Sí. Estamos como siempre, estamos como tratando de salirnos por una tangente, de hacer responsable a alguien más, Y buscamos quien de nos diga que culpar estamos en a lo alguien cierto. más, y eso, como tú lo acabas, estamos hablando. Familia, he visto padres de familia no hacerse responsables. Claro. Decir es que mi hijo no, sí, pues, pero es tuyo. No puedes decir que porque no salió como tú querías, entonces ya no es tuyo, ya no es tu responsabilidad. Pues quién lo educó. Entonces, vivimos en una época, ya que mencionaste la época actual, en mi opinión es que a culpa o a causa de las generaciones pasadas que no querían aceptar su responsabilidad, que no querían convertirse en sujetos, crearon algo que yo le llamo crisis de identidad actual, lo que llamamos la generación copito de nieve. Esos que se sienten únicos, nadie son como ellos, nadie, tienen un gran problema de identidad, al grado que ninguna etiqueta les queda. Y entonces empieza, aunque no soy él, no soy ella, soy ella. Y eso más que provocar risa o burla, provoca que el filósofo ponga un ojo y diga, ¿por qué los chicos de la actualidad no se identifican? Entonces, ¿cómo convertir en sujeto a alguien que ni siquiera tiene una identidad? O estoy mal creyendo que para convertir en sujeto necesitas primero una identidad, o no tiene nada que ver. Es que pienso que en esta época los seres humanos nos movemos ya de por sí. Entonces es un descubrimiento, es una especie de postura platónica de yo ya sé quién soy, solo es cosa de descubrirlo. Nadie me va a venir a decir quién soy. Yo tengo que descubrir a qué estoy realmente sujeto. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, entonces es la sociedad la que nos está sujetando. No podemos vivir sin riendas. Como mencionabas, incluso la ley es la primera que se encarga de sujetarnos. Las normas morales, las normas sociales, pero ¿qué pasa con la persona que dice, quiero yo ser responsable y sujetarme a lo que de verdad debo estar sujeto? Porque hay personas que nacen en cierta religión y están sujetas a ese adoctrinamiento. Y personas que nacen en otra religión distinta tienen otra distinta sujeción a otras costumbres. Vivimos en una época donde gracias a la democratización tecnológica pues tenemos acceso a muchísimas culturas. Entonces yo creo que también eso ha provocado que los sujetos de ahora ya no hayan a qué aferrarse. Tenemos problemas de compromiso. La gente ya no se compromete. La gente ya crea algo llamado religiones light. O sea, creo en lo que me conviene y cuando ya lo veo difícil, que es otra vez no comprometerme. Entonces yo creo que la situación actual es que mientras no, si los filósofos no bajemos, le digamos a la gente, vuélvete sujeto.
construye tu subjetividad. Entonces yo creo que el futuro de la humanidad es cada vez perder más su calidad de sujeto. Y entonces, ¿cómo va a ser el mundo mañana si a nadie le interesa el concepto de sujeto? Sí, ¿Cómo lo ves? pienso que ahí, en el área que sea, son bien dogmáticos. Yo conozco muchos filósofos que se supone que son libres pensadores, Bien cuadrados, sí. cuadrados. Sí, maestros, o sea, como estamos diciendo, maestros de todos los niveles, que terminamos siendo bien dogmáticos. O sea, gente dedicada a la ciencia y a la tecnología, bien dogmática. Esa es la paradoja, que vivimos en una época donde hay tanto conocimiento, pero también en una época donde, digamos, por esta falta como más profunda de conocimiento de la propia subjetividad, por miedos, por la falta de compromiso, etcétera, mejor nos arrinconamos en nuestro coto de comodidad y nos ponemos dogmáticos. Eso es interesantísimo. Es que en realidad nunca hemos construido nuestra propia subjetividad. Lo afirmo porque si yo tuviera claramente definida mi subjetividad, mi identidad, sería muy difícil que otras culturas, otras tradiciones me modificaran. Pero si estamos viendo que los muchachos van para la tendencia, ¿cuánto dura una tendencia en internet? ¿No? Como vemos cuántos chicos echan a perder su vida, estamos viendo cosas que antes duraban años, ahora duran segundos. ¿Por qué? Porque todo está tan rápidamente cambiando que no nos podemos agarrar algo. Entonces vivimos en una generación muy líquida, donde Ahora, estamos flotando. Digamos, ya por abonar de ahí, parte del problema en el buen sentido, o sea, yo no me pongo en ese sentido, no, el problema también es, dices que los muchachos van, nada más que el problema que tenemos es que años, entonces tenemos problemáticas, claro, digamos, hace algunos años, no voy a ponerme en el plan de viejito, de cómo era antes y no sé qué, pues el muchacho era de 18 años, 20 años, 25 años, cuando mucho. No, hoy tenemos muchachos de 40. El sujeto es universal. No es como que el ciudadano de a pie está en No, crisis. no. Las instituciones, las empresas, las culturas ya no están basadas en el principio de generar sujetos. Como que estamos entrando aún, todo está permitido. Todo es válido porque hemos pervertido los valores como la libertad, porque no tenemos los principios. Entonces, el ser humano realmente, yo creo que aquí Sartre entonces tenía toda la razón del mundo. Entonces, seamos conscientes o no, estamos sujetos siempre a algo, pero es horrible cuando estamos sujetos a nuestros miedos, a nuestra ignorancia, a nuestro dogmatismo. De eso nadie nos libra porque incluso el dogmatismo tiene sus normas. Incluso la inmadurez tiene sus reglas, sus normas. No sé si te ha pasado que de repente te invitan a alguna reunión, tú quieres abonar algo que tú consideras, bueno, esto es importante, que les va a dejar algo, y se burlan, se ríen o se quedan viendo con cara de, si este tipo, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo se pone a filosofar aquí, correcto? Entonces, incluso la inmadurez tiene como regla. Lamentablemente en México tenemos unas reglas como no quieras sobresalir, porque así te va. No quieras hacer las cosas bien, hazlas como las hacen los demás. Entonces, mientras no cambiemos a lo que nos estamos sujetando, vamos a seguir siendo sujetos de nuestra propia inmadurez, de nuestro propio miedo, y se va a reflejar tanto en la sociedad como en las generaciones futuras. Y yo insisto, el filósofo ya tiene que hacer algo. Sí. El filósofo tiene que abrir el micrófono y decirle, gente, tenemos que ver más. El filósofo se caracteriza por ver más allá, por tener una visión, por detectar fenómenos. Porque este fenómeno que estamos hablando, la gente de a pie no lo ve. Y un día se va a dar cuenta muy tarde que perdieron su subjetividad. Correcto. Y terminaron siendo objetos de empresas o de productos. Tenemos, por ejemplo, las redes sociales, donde me acaban de explicar hace unos años que cuando no te cobran algo, es porque el producto eres tú. Entonces, cuando tenemos redes sociales gratuitas, es porque nos están vendiendo a nosotros. Entonces, fíjate a lo que estamos terminando, que no puedo reclamar mi identidad, porque me he convertido en un objeto y he renunciado a mi subjetividad. ¿Sabes yo qué pienso ahí? Que yo, no sé, igual me equivoco, pues, pero pues para eso estamos platicando, ¿no? Que yo creo que la mayoría de la gente... Claro, ¿cuántas personas dicen mi único pecado es no haber sido feliz? Claro, ese es el punto, ese es el punto. Ese es el punto, o sea, yo creo que eso es lo que le pasa al ser humano que no es.
porque estoy ocupado haciendo esto, tengo que comer, ok, Claro. pero dentro de 10 años, ¿de qué no me quiero lamentar? Pues no me quiero lamentar de esto, pues me voy a poner a hacerlo. ¿Verdad? Y yo creo que la mayoría de la gente estamos con esta intuición de que queremos hacer X o Y, pero pensamos que eso no es importante. Yo diría, es lo más importante. Es correcto. Es lo más importante. Yo que O sea, trabajo puedes con hacer bebés. eso que tienes que hacer para vivir y para comer, lo puedes hacer, pero no hay que dejar de hacer eso de lo que dentro de 10 años nos vamos a lamentar si no lo hacemos. Claro, porque como te mencionaba, para madurar primero hay que perdonar y automáticamente en cuanto yo perdono, me tengo que ser responsable de reparar el daño que se me ha hecho. Pero si solo reparo mi daño, peligrosamente tiendo al egoísmo. Entonces, para este equilibrio, al mismo tiempo que me hago responsable de mí, tengo que hacerme responsable de mi comunidad, mi familia, mi sociedad, para evitar únicamente individualizarme. Eso es a lo que nosotros nos tenemos que sujetar. Entonces, ya para ir cerrando, ¿estás de acuerdo con mi afirmación de que el sujeto siempre está sujeto, lo sepa o no, y lamentablemente muchas veces está sujeto a cosas que no le aportan, que le generan un detrimento, en lugar de desarrollarse, empobrece, se empequeñece, que está tan sujeto a lo material que ha olvidado lo subjetivo que es él, se ha olvidado de realmente ser él y lo que intenta ser de como los demás, como los que más tienen. Quiero ser como él porque tiene mucho. Quiero ser como él. Quiero estar en el lugar donde está él y no buscamos nuestro lugar. Entonces estamos sujetos a algo que de manera equivocada nos está arrancando nuestra individualidad. Y no nos damos cuenta porque creemos que ser individuos es dejar a los demás atrás. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo le sumo. Que nos asfixien, que acaben con nosotros, o si queremos tomar la responsabilidad entre nuestras manos y en medio de todo eso hacer algo que se puede. Yo creo que mucha gente dejamos de hacer muchas cosas que sí podríamos hacer. Mucha gente que llega del trabajo, llega a su casa y no disfrutan a su familia, no disfrutan una buena cena, no disfrutan qué hicieron hoy, cómo estuvo, porque siguen nada más pensando en que mañana van a volver a trabajar. Es decir, se sujetan tanto a una sola cosa que se pierden y los excesos son negativos. Entonces tenemos que aprender a soltar y luego sujetarnos a algo más, y luego ir soltando, ir sujetando, jugar como los simios que van brincando de liana en liana. Tenemos que aprender porque la vida es así. Sí. No podemos vivir con la inocencia, con la ingenuidad de creer que si me ato a un Dios, o me ato a una doctrina, o me ato a un partido, o me ato a un apellido, o me ato a una persona, ya tengo garantizado el éxito. Te lo comento en lo personal, tú supiste mi caso. Cuando terminé la carrera dije, yo me quiero atar a algo llamado filosofía profesional, que demostrar que la filosofía puede ser un negocio emprendedor, que se puede vivir de la filosofía, y no me dejaban sujetarme a esa idea. Me decían, no, sujétate a dar clases, sujétate a traducir libros, sujétate. Entonces, vivimos en una época donde si yo renuncio a lo que yo creo, entonces termino siendo arrastrado y termino perdido en un mar de iguales. Entonces, es muy peligroso vivir en una zona de confort. O decir, no, pues yo ya tengo mi título, con esto me sujeto y con esto lo hago. No es cierto. Y ahí sí tenemos que aceptar que las generaciones actuales nos están demostrando que los compromisos con las instituciones se vinieron abajo, que cuando las plazas ya no existen, que cuando los contratos a largo plazo o indefinidos ya no existen, están demostrando, generando empleos nuevos, nuevas profesiones, nuevas formas de ganarse la vida. Entonces tenemos que aprender de ellos y decir, me he estado sujetando a ideas, pensando que la idea misma me iba a garantizar. Mi sobrina un día me dijo, tío, ¿qué estudio? Porque yo quiero estudiar esto, pero me dicen que esta otra me da más dinero. ¿Qué carrera me va a dar a ganar más? Y le dije, no sé si estás de acuerdo. Dije, es que no importa la carrera, es el profesionista el que hace dinero, no la carrera. Tenemos que dejar de sujetarnos a lo externo y empezar a sujetarnos a nosotros mismos. Porque cuando vengan los malos momentos,
Es cuando, si estás bien sujeto a ti, no te doblas, persistes y aguantas. No sé si estés de acuerdo con esto. Sí, y claro, en el fondo eso es madurar interiormente. En el fondo esa madurez interior es la que paradójicamente es la que te da la libertad. Correcto. Cuando tú has tomado decisiones en una determinada dirección. O sea, ¿en qué dirección quiere uno atarse? ¿En qué dirección y no dejarse atar por lo demás y por los demás? O sea, está claro que tú, como cualquier otro, pues tiene que seguir una normativa social, etcétera, etcétera. Sí, pero tú decides cómo. Es correcto. Tú decides para dónde, ¿no? Yo no sé si en Morelia hay alguien más que se dedique a la filosofía como tú lo haces, ¿verdad? Y ya se nos está olvidando. Filosofía no ha sido toda la vida filosofía de las escuelas. Correcto. O sea, Al contrario, era de la plaza. Tengo una teoría que le llamo la extinción del filósofo, porque antes era con quien acudías a pedir consejo. El filósofo era esa persona que ibas y le decías, hoy estoy en esto, ¿qué hago? Y al desaparecer el filósofo de la escena pública, fuimos sustituidos por psicólogos, religiosos, coaches de vida. Y entonces yo estoy trabajando desde hace 12 años por decirle a mi comunidad, salgamos y retomemos el lugar que nos pertenece por derecho. Porque si no nos sujetamos a que si soy filósofo es porque amo la sabiduría, entonces solo estoy de charlatán. Así es. O sea, yo no puedo decir que soy filósofo si no me sujeto a la idea de que de verdad amo la filosofía, el preguntar, el cuestionar. Y bueno, pues ya para ir cerrando, doctor, entonces necesitamos recuperar el concepto de sujeto y necesitamos enseñar a la gente a convertirse en sujetos. Tenemos que reeducarnos, los filósofos tienen que volver a las aulas, pero ya con esta actitud de no te vengo a hablar de Platón, te vengo a ayudar a que te vuelvas un sujeto, pero no por adoctrinamiento, sino por voluntad, que de ti nazca el compromiso de ser sujeto, porque solo así seremos responsables y libres. ¿Qué consejos o con qué te gustaría cerrar esta charla? Mira, con dos cosas brevísimas. Una, que la filosofía pueden ser una muy, muy buena ayuda. Esa es una. Y luego la otra, en la que también tú has hecho énfasis, creo que sí, que quienes nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, tenemos que decir muy bien nuestra tierra, sembrar la semilla y tener la paciencia y la sabiduría y la sencillez para que la semilla dé el fruto que va a dar cuando lo quiera dar y como lo pueda dar. Claro, la filosofía, haciendo una metáfora, si la filosofía fuera persona, la filosofía actual, al menos que yo conozco, la filosofía de mi estado, tiene que ser la primera en recuperar su estado de sujeto. Porque también la filosofía que yo conozco aquí, la que me rodea en mi ciudad, está muy en su zona de confort todavía. Sí. Le falta hacerse responsable de su rol social, volver a ensuciarse, ir a la calle y recuperar el lugar que le pertenece. Y fíjate, ahí yo estaba pensando en dos figuras, en Sócrates y en Diógenes. Un día sí y un día también, y sin desánimo, con mucha constancia, con mucha capacidad. Sócrates no obliga a nadie a que discuta con él. Diógenes no va provocando al que no. Él vive como él vive y dice lo que él dice. Es lo mismo que Sócrates. Otros son los que van y les pica lo que Sócrates dice. Eso es lo que yo creo que nos falta a los filósofos. Ellos anhelaban ser ellos mismos. Y vemos personas que no anhelan la autenticidad. Claro. Y ese es el gran problema, que la filosofía y el mundo en general está perdiendo la capacidad de anhelar. Y solamente hemos caído en desear, querer, pedir, pero anhelar, comprometerte, darle significado a tus deseos y trabajar por ellos es lo que nos hace sujetos. Bueno, doctor, pues nos encantó. Esperemos que no sea la última vez, esperemos que se repita, porque hoy tuvimos la suerte que nuestros horarios se empataran, pero sí, seguramente te vamos a seguir invitando porque todavía hay muchísimo que le hay que cortar y ojalá al contrario, doctor. Bueno, pues le damos las gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden, la próxima semana tenemos episodio nuevo. Síganos por las redes sociales de Malviajados TV. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Nos encuentras también en Threads, la nueva red social, en TikTok. Y también nos puedes encontrar por Cubo Televisión. Recuerda que con nosotros siempre vas a encontrar un mal viaje. Bonitas noches y hasta la próxima.
Bye.